Estás viendo De Comentarse. Videos oldies DC. Así se veía la televisión. En 1964 así se preparaba el equipo mexicano de judo para los Juegos Olímpicos de Tokio en ese mismo año. Los participantes a la justa fueron los hermanos Gabriel y Salvador Goldsmith, así como de René Arredondo. Videos oldies DC. Hoy hablaremos de un periodista yucateco de nacimiento, quien además de escribir de política, era un gran aficionado y cronista taurino, don Tancredo, fundador de las revistas La Fiesta, La Lidia, Grandes Clásicos y decano de los bibliófilos taurinos de los años 80. Es la historia de un hombre que al nacer en las postrimerías del Porfiriato, en una época convulsa del país, estaba señalado por un pronóstico poco favorable para cultivar las letras. Quiso la fortuna que don Roque Armando Sosa Ferreiro no solo las cultivara, sino que las llevara a la altura de la poesía. Don Tancredo, como fue su sobrenombre en el mundo taurino, nació el 30 de julio de 1902 en Mérida, Yucatán. La situación bélica del país, junto con su innata vocación por el periodismo, apresuraron su incursión en el diario La Voz de la Revolución, al que llegó como redactor el 1 de junio de 1920, es decir, a los 18 años de edad. Pero eso no fue todo. Un par de meses después, era nombrado jefe de redacción del propio periódico. Las crisis sacan lo mejor o lo peor de la gente. Y en el caso de Sosa Ferreiro, la situación del país urgió sus facultades reflexivas y su posición frente al conflicto, lo que a la postre significó su exilio de Yucatán, al ser catalogado por el gobierno estatal como un rebelde que debía ser extirpado. Pero durante esos años, Roque Armando no se define solamente por su rebelde postura política, expresada en sus colaboraciones para los diarios El Correo, La Opinión o la Revista de Yucatán, sino también por su pasión por la literatura. Es cofundador, jefe de redacción y director de la revista Lux, en la que escribieron y pudieron publicar su obra los más destacados artistas de Yucatán entre los años de 1921 y 1922. Así que Roque Armando debió emigrar a la Ciudad de México en 1922, donde inició una fructífera carrera dentro del periodismo. Ya en la capital del país colaboró en Revista de Revistas, El Universal Ilustrado, Jueves de Excelsior y otras publicaciones. Esos fueron años sumamente productivos en los que abordó todos los géneros periodísticos. Escribió crónicas, entrevistas, reportajes, encuestas, incluso escribió cuentos. A los 25 años de edad fue nombrado secretario de redacción de Revista de Revistas y llegó a la dirección de ese que ha sido uno de los más importantes magazines del país, puesto que ocupó entre 1931 y 1939. Durante los casi 9 años que dirigió la revista, se publicaron en ella trabajos orientados fundamentalmente por las dos vertientes en que estaba dividido su corazón, la literatura y el toreo, particularmente dos monumentales monografías taurinas. Entre 1939 y 1940 publicó la revista de espectáculos Emociones, pero su afición taurina lo llevó a fundar dos semanarios que hicieron época en el país y más allá de nuestras fronteras, las revistas gráficas La Lidia y La Fiesta, en las que se daba cuenta del día a día del toreo en México y en otros países, en los que también circulaba, como Venezuela, Colombia, Perú y Ecuador, además de España. Ese fue un aporte fundamental para que el toreo mexicano se reconociera en todo el planeta taurino. Con el sobrenombre de Don Tancredo, Roque Armando señalaba con su dedo flamígero y con una agradecible pluma muy bien educada los devaneos profesionales de las empresas y de los matadores de toros de esa época, pero también cantaba con un estilo limpio las proezas de los toreros en la arena. Tan es así que trabó una perdurable y sincera amistad con monstruos de los ruedos como Rodolfo Gaona o Lorenzo Garza, de quienes fue relator y juglar, pero también crítico cuando se hizo menester. Durante sus años en Excelsior visitó Alemania, invitado por el gobierno de esa nación para inaugurar la ruta aérea entre México y el país teutón de Lufthansa, viaje del que guardó como una joya esta memorable fotografía y muchas otras ya en Europa.
En 1967 era director editorial de la cadena García Balseca y el gobierno de Israel lo invitó a Tel Aviv, en donde realizó varias crónicas que terminaron publicadas en el libro Misión en Israel, editado por Tribuna Israelita. También estuvo en Cuba para la cobertura periodística de los últimos días del general Fulgencio Batista y la consumación de la revolución que lo sacó del poder. Pero su origen siempre llamó a su sangre. Y entre los muchos trabajos periodísticos que realizó a lo largo de su vida, incluyó los que atendían a los más urgentes problemas de su estado. Sus artículos e investigaciones se recopilaron en el libro Cosas de Yucatán, además de El crimen del miedo, un reportaje histórico de cómo y por qué fue asesinado Felipe Carrillo Puerto. Don Roque Armando Sosa Ferreiro escribió sobre una gran diversidad de temas como economía, política, sociedad, historia, agrarismo, vaya, incluso sobre teatro y espectáculos. Pero la vena poética también lo acompañó durante toda su vida. Escribió poesía desde antes de los 20 años y no dejó de hacerlo nunca. Publicó 2 libros de poemas, El libro de los ópalos y El llanto de las piedras. Este es uno de sus muchos poemas. Venimos, nos vamos, reímos, lloramos y sin saber por qué. ¿Qué será lo que existe? ¿Qué ha sido lo que fue? Todo lo humano es triste y sin saber por qué. Una angustia infinita y una eterna congoja. Cual una margarita la vida se deshoja y sin saber por qué. Don Roque Armando Sosa Ferreiro, Don Tancredo, se jactó a lo largo de su carrera de no haber recibido un centavo por nóminas de gratificación o dádivas para vender el contenido de sus palabras. Fue un hombre de su época, pero un periodista de siempre, un rebelde con la pluma, un reportero honesto con su verdad, un cronista taurino digno de todo respeto y un poeta de toda la vida. Conocedor y amigo de los grandes del toreo, de Rodolfo Gaona, de Manuel Benítez, el cordobés, de Lorenzo Garza, por mencionar solo algunos. Y la verdad es que vale la pena una carrera periodística de este gran yucateco poner aquí frente a ustedes. Después del corte. Trabajamos para eso, ¿no? Habíamos estado en la selección, luego te convocaban, no te convocaban. Sí, es que al final no sabes, no se le vaya a botar la canica al entrenador y me deje afuera, ¿no? Entonces sí fue la verdad algo que de lo cual, bueno, pues uno siempre queda orgulloso. Redes sociales. Twitter, @decomentarse y www.facebook.com/decomentarse.